Buenos días a todos, a todas. En realidad es un gusto muy grande estar con este grupo tan interesante, ¿no? Sobre todo de jóvenes y sobre todo de mujeres jóvenes. Entonces, para mí es un gusto en realidad estar con ustedes. Primero quiero decirles que soy parte de una institución, una ONG peruana que se llama CECIP, Centro de Estudios Sociales y Publicaciones. Es una ONG feminista, es una entidad pionera en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el país. Tenemos ya 45 años de funcionamiento, es decir, empezamos mucho antes que el 90% de ustedes haya nacido. Eh, Quería primero plantear el tema del enfoque de derechos de niñez y de adolescencia, ¿no? Este, Entendemos por enfoque, digamos, a un conjunto de principios a partir de los cuales se puede analizar una realidad e intervenir frente a esa realidad. Eh, en el caso de la niñez y la adolescencia, yo me voy a referir más que digamos, a un enfoque, a una doctrina, ¿no? Y la doctrina tiene como diferencia con un enfoque que además de partir de estos principios, la doctrina aterriza, digamos, en una acción, en una intervención. Es decir, la doctrina orienta también una intervención práctica. Otra cosa previa es que en el ámbito de Naciones Unidas, de los convenios internacionales, se llama niño a toda persona menor de 18 años. Y a diferencia de lo que pasa en nuestros países, en Perú, en que nuestra legislación sí hace una diferenciación entre niñez y adolescencia. La niñez de 0 a 11 años y la adolescencia de 12 a 17 años. Entonces, a veces estos términos es importante tenerlos en claro porque a veces en el lenguaje de los convenios, de los tratados internacionales, se habla del niño, de las personas hasta 17, ¿no? Y en el caso nuestro, cuando hablamos de niño o de niña, estamos hablando de una persona hasta 11 años. Es importante igual tenerlo en cuenta. Bueno, primero quería hablarles sobre la doctrina de la situación irregular. La doctrina de la situación irregular es la doctrina anterior a la actual doctrina que alumbra y que orienta, digamos, todas las políticas relativas a niñez y adolescencia. Es importante, creo, partir de esto porque tiene que ver con situaciones que aún están presentes en nuestra sociedad. La doctrina de la situación irregular se desarrolló, digamos, en el siglo XX y desde antes, ¿no? Y es una doctrina que considera a la niñez, a la adolescencia como un objeto de tutela por parte del Estado. Y no está pensada en el conjunto de la niñez y la adolescencia, sino está pensada en aquella niñez que se encuentra en situación de abandono, de orfandad, ¿no? De lo que se llamaba antes delincuencia juvenil, o sea, de adolescentes infractores a la ley, y entonces está pensada como, digamos, una respuesta a partir de un concepto de riesgo moral o de riesgo material de la niñez, ¿no? Que los hace peligrosos, ¿no? Y peligrosas para sí mismos y para los demás, ¿no? Entonces, una doctrina que combina compasión, o sea, por aquellos que están en una situación de abandono, de orfandad, ¿no? Pobrecitos, y de represión, aquellos delincuentes malos que hacen daño a la sociedad y que hay que reprimir. Y básicamente en eso se concentra esta doctrina, ¿no? Esto generó a lo largo del siglo XX una serie de instituciones tutelares que sustituían, ¿no?, a la familia y a la comunidad. Estoy hablando de puericultorios, estoy hablando de orfanatos, de cárceles juveniles, ¿no? ¿Ya? Y así fue entendido el modelo de intervención del Estado, como una
como un modelo de internamiento en instituciones. Eso es una característica. La otra característica es que concibe al niño, a la niña, a los y a las adolescentes como menores, ¿no? Como un proyecto de persona, como un adulto que todavía no es, ¿no? Alguien que está en proceso de ser, ¿no? Y así los considera. Entonces, desde esa lógica, ¿no? Se desarrolla toda una visión que los considera objetos sociales, los considera incapaces, los considera que tienen que tener alguien que hable y por ellos y que les represente, ¿no? Es una visión adultocentrista. ¿Ya? El niño, la niña no son asumidos como sujetos sociales de derechos, ¿no? Y digamos, lo que podemos ver en nuestra realidad es que esta percepción se mantiene aún en el siglo XXI, ¿no? Y a veces no solo se mantiene, a veces predomina en algunos ámbitos. Entonces, bueno, esto es, digamos, el pasado. Hablemos ahora de la doctrina de la protección integral, ¿ya? Que es el enfoque de niñez y de adolescencia actual, con el que, digamos, que es en el que se basan los tratados internacionales, en los que se basan las leyes nacionales y de alguna manera en los que nos basamos, digamos, en la intervención de instituciones como la nuestra. Ya. La doctrina de la protección integral tiene como marco el enfoque de derechos, ¿no? El que tan bien nos ha explicado hace unos momentos Joana, ¿no? Esta doctrina reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, ¿no? Es decir, esta doctrina abandona esa idea de un sistema tutelar para pasar a un sistema de garantías, ¿no? Como también nos habló Joana. En el sentido que los derechos son universales, son indivisibles. Los derechos son para todas las personas. No se focaliza ya en aquellos que se supone son peligrosos o requieren compasión y para ellos hay que dirigir la política, sino que la política pública debe estar entendida como la política que busca garantizar los derechos de toda, digamos, la niñez y de toda la adolescencia. Esta doctrina de la protección integral, se fundamenta en 4 principios, diríamos, ¿no? Uno primero es el principio, que son principios además de los derechos humanos, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación, que es aquel que nos dice que todas las personas, ¿no? Somos iguales en derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra el enfoque de género, como nos explicaba, el que nos explicó Catherine. Claro, con todas las complejidades, pero digamos, el enfoque de género está incluido dentro de la doctrina de la protección integral desde el punto de vista de este principio de igualdad y no discriminación, entre otros. En segundo lugar está el que se llama el interés superior del niño, que lo que quiere decir es que cuando hay una situación de conflicto en la que se encuentra un niño o una niña, ¿no? Su interés es el que debe primar, más allá de cualquier otro interés que pueda haber, ¿no? Y si se juzga, por ejemplo, a un niño o a un adolescente por haber cometido una infracción a la ley, debe primar su interés superior. O si hay un conflicto jurídico, legal, en el que está inmerso una niña, ¿no? Por ejemplo, está en disputa por parte de sus padres y su madre, debe primar su interés superior para que los jueces puedan tomar una decisión al respecto, ¿no? Un tercer principio tiene que ver con lo que se llama la efectividad y la prioridad absoluta. Esto alude a que los estados deben ser eficaces en sus políticas dirigidas a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, y que en esto tiene que la niñez y la adolescencia tener una prioridad absoluta, ¿no? Y que el Estado no puede argumentar, por ejemplo, falta de recursos para no atender una determinada necesidad o el ejercicio de un determinado derecho. Un cuarto principio tiene que ver con lo que se llama la participación solidaria. ¿De quién? Del Estado, de la sociedad, de la comunidad, de la familia, para garantizar el pleno ejercicio de derechos de la niñez y de la adolescencia. Claro, cada uno de estos actores que menciono van a tener, digamos, distintos niveles de titularidad,
¿no? El Estado es el titular de obligaciones, ¿no? Es el garante de los derechos. La familia, la comunidad son titulares de responsabilidades. Es decir, tienen responsabilidades, pero cuando por determinadas circunstancias no pueden cumplir con esa responsabilidad, el Estado es el titular de obligación que debe garantizar que esto se cumpla, ¿no? Después, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Ya? Muy importante, es que la doctrina de la protección integral es la expresión de una nueva forma de relación social entre el mundo adulto y el mundo de la niñez y de la adolescencia. Lo primero es que se acabó la minoridad, no más menores. Todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, somos, así como también independientemente del sexo y de otras características, somos iguales en derechos, ¿no? Y esto es algo que se refleja de una manera y se grafica de una manera mucho más clara en un derecho o en un conjunto de derechos que trae la doctrina de la protección integral. Y es los derechos de participación. Antes, los niños y las niñas tenían que callarse cuando hablaba una persona adulta, ¿no? Hasta ahora se escucha en algunas familias decir, cuando los adultos hablan, los niños se callan, ¿no? O no tienes derecho a hablar porque eres niño. Bien, lo que dice la doctrina, justamente, y lo que trae, ¿no?, lo nuevo de la doctrina, a partir de 1990, en nuestro país, del 89 en el mundo, ¿no?, es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una opinión, a tener un juicio, y a que su opinión sea considerada y respetada, sobre todo aquellas que tienen que ver con aspectos que les conciernen, ¿no? Entonces, esto es un cambio revolucionario en realidad, ¿no? Es un poco poner el mundo patas arriba, porque es algo que hasta ese momento, y a veces hasta este momento, no se considera como algo, digamos, válido, ¿no? La participación es entonces un tema clave que nos trae la doctrina de la protección integral, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta también una cosa, que hay un principio de autonomía progresiva que tiene la, la doctrina, en el sentido que, digamos, si bien todos los derechos les pertenecen a niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de algunos de estos derechos es un ejercicio progresivo porque va a depender de su grado de desarrollo, de su grado de madurez, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo a colación el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho humano, pero en el caso de la niñez y la adolescencia, por el contrario, ¿no? Tienen que ser protegidos en la edad temprana de no tener que trabajar para subsistir, porque se supone que a esa edad tiene que haber, digamos, la posibilidad de formarse, de fortalecer sus capacidades para en el futuro poder ser una persona productiva, ¿no? Entonces, hay una autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos, y así como en otros, ¿no? Algunos derechos tienen que ser mediados por los adultos o las adultas a determinadas edades, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de niños, niñas que están en un proceso de crecimiento, y algunas de estas derechos requieren, digamos, unas capacidades que aún no han desarrollado, y para eso es que está la familia, las personas adultas cuidadoras que pueden ayudar, que ayudan y que contribuyen al ejercicio de este derecho. Bien, entonces más o menos esa es la doctrina de la protección integral. ¿En qué normas se refleja, en qué normas se expresa esta doctrina? A nivel internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, que mencionó Joana al inicio. Esta convención establece, digamos, el conjunto de derechos de la niñez y la adolescencia a nivel global, y que están, digamos, esquemáticamente divididos en derechos de sobrevivencia, derechos de desarrollo, derechos de participación y el derecho a la protección especial ante situaciones de vulneración de sus derechos.
O sea, a diferencia de las personas adultas, niños, niñas y adolescentes tienen todos los mismos derechos, pero además tienen el derecho a la protección especial ante situaciones que estén vulnerando esos derechos, ¿no? Entonces, digamos, tienen, digamos de esta forma, más derechos, ¿no? Incluso. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, es la primera, establece que se forme un comité de derechos del niño. Un comité de personas expertas de todo el mundo que funciona en Ginebra, ¿no? Suiza, y este comité tiene que, los estados que son miembros de esta convención, tienen que preparar y elevar un informe quinquenal hacia el Comité de Derechos del Niño. Un informe sobre el nivel de cumplimiento de los derechos que están establecidos en la convención en sus respectivos países. Este informe es acompañado de un informe alternativo o informe luz, que se llama, antes se decía informe sombra, ahora se dice informe luz, porque más bien contribuye a alumbrar ese informe que muchas veces esconde realidades, ¿no? Este informe alternativo lo elabora la sociedad civil, ¿ya? Y la sociedad civil, perdón, veo que está viendo comentarios, perdón un ratito. Ok. La sociedad civil elabora un informe en el que, digamos, desde su punto de vista expresa cómo está la situación de los derechos en el país. Y el Comité de Derechos del Niño contrasta estos dos informes, ¿no? De tal manera que, en base a ese contraste, elabora un conjunto de observaciones y recomendaciones, ¿no? Y sugerencias, digamos así, porque lamentablemente no son vinculantes, hacia los estados, señalándoles en dónde tiene que poner énfasis, ¿no? Y esto es una herramienta importante de lucha para demandar y exigir al Estado que cumpla con aquello que se ha comprometido al suscribir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y es una herramienta importantísima. En nuestro país, una de las instituciones que participa desde el principio, desde los años 90, en la elaboración de estos informes alternativos, es el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, que es un colectivo de 30 ONGs que trabajamos por los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Otra herramienta importante, más reciente, es el informe EPU, o sea, el informe que está dirigido a la evaluación periódica universal del conjunto de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas y que también tiene, al igual que en el caso anterior, un informe alternativo o informe de luz de parte de sociedad civil. Estos informes es importante tenerlos en cuenta como una herramienta para poder incidir y demandar y exigir, ¿no?, al Estado el cumplimiento de las políticas públicas dirigidas no solo a la niñez y a la adolescencia, sino en general, ¿no? Porque este tipo de informes se realizan para varias herramientas de Naciones Unidas y nos parecen importantes, ¿no? A nivel nacional, ¿qué normas tenemos? Tenemos el Código de los Niños y Adolescentes del año 2000, ¿ya? Que es un código que tiene, digamos, recoge todos los derechos que el Estado peruano reconoce a la niñez y a la adolescencia. Pero el Comité de Derechos del Niño ha dicho que es un código que tiene que adecuarse mejor a la Convención, porque tiene una serie de falencias y una serie de situaciones que tienen que ser actualizadas, ¿no? Lamentablemente, este código viene siendo discutido, escúchenlo bien, en el Congreso desde el año 2006, desde los inicios del gobierno de Alan García, ¿ya? Y hasta ahora el Congreso ha puesto en agenda, por lo menos 10 veces en la agenda, para aprobar el nuevo código, ¿no?, de los cuales hay ya propuestas listas en el Congreso desde hace varios periodos congresales, y nunca lo terminan de poner porque nunca es prioritario. Siempre a última hora lo sacan de agenda y nunca lo aprueban. Y ya tenemos desde el 2006, ¿cuánto? 15 años, ¿no? Con un código que está sin aprobarse. En fin, son las cosas de nuestra, digamos, de cómo son las prioridades
en el Congreso, ¿no? Después, otra cosa interesante que hay que mencionar es que hace poco, hace días nomás, el Estado peruano acaba de aprobar la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una política que establece cuáles son los servicios que tiene que brindar el Estado para garantizar que todos los derechos de la niñez y de la adolescencia se cumplan, ¿ya? Concretados en servicios. Por lo tanto, es una herramienta importante, no solo de acción, sino también de incidencia y de demanda, ¿no? Se supone que esta política es la que va a permitir que los servicios de calidad que brinda el Estado garanticen el ejercicio de derechos. Está en la lógica del cumplimiento de su rol de garante, ¿no? Bien, entonces, después, otra cosa importante a señalar es que el ente rector de la niñez y la adolescencia en nuestro país es el MIN, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lamentablemente no contamos en nuestro país, como sí hay en otros, ¿no? Con un ministerio de la niñez y de la adolescencia, o incluso con una secretaría o con un ente de rango ministerial que pueda cumplir este rol. Ni siquiera un viceministerio, porque en el MIN el tema de niñez lo ve un viceministerio que se llama de poblaciones vulnerables, que ve, digamos, discapacidad, que ve adulto mayor, y ahí está metido niñez y adolescencia como un subgrupo, ¿no? ¿Ya? Cuando es el 30% de la población, ¿no? Es la niñez y la adolescencia, pero está considerado de esa manera, digamos, en nuestra institucionalidad, ¿no? Y esto es otra demanda que ha hecho muchas veces el Comité de Derechos del Niño, de elevar de rango al ente rector. Porque el problema es que como tiene un rango de tercer nivel en el Estado, es decir, no es ministerio, no es viceministerio, es una dirección general, ¿ya? No tiene fuerza para poder cumplir con su rol de ente rector, que es, entre otras cosas, supervisar a todos los demás ministerios que cumplan con aquello que tienen que hacer para garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Entonces, ese es un tema. Finalmente, algunas reflexiones, ¿ya? Tengo que terminar. Algunas reflexiones. Ya, primero, considerando que el derecho a la participación es un derecho clave dentro de este nuevo paradigma que implica la doctrina de la protección integral, ¿ya? Esto implica una transformación de las relaciones entre adultos, adultas, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y es un reto para nosotros, para nosotras como personas adultas, porque tenemos que modificar nuestro sistema de creencias, tenemos que modificar algo que está muy arraigado, ¿no? Tenemos que modificar la forma como hemos sido formados, ¿no? Es un poco como lo que sucede con el enfoque de género. O sea, los hombres, ¿no? Las nuevas masculinidades implican un reto, ¿no? Un reto muy grande para nosotros como hombres. También es un reto para las mujeres, porque lógicamente, digamos, el machismo nos es enseñado desde la cuna, pero fundamentalmente a los hombres, ¿no? Esto es un reto, ¿verdad? Asumir, adoptar una nueva masculinidad, ¿ya? También es un reto asumir que niños, niñas y adolescentes son iguales, ¿no es cierto? Son personas iguales que tienen los mismos derechos. Tenemos que aprender a escucharles, ¿no? A escucharles con sus palabras, con sus formas de expresar, ¿no? Que no siempre es un discurso, ¿no? A veces un niño o una niña te expresa sus cosas de maneras muy distintas y tenemos que aprender a escuchar y a tener en cuenta lo que dice, en serio, ¿no? No como discurso, sino en serio, en la práctica. Entonces, esa es una reflexión, ¿ya? Después, otra reflexión es que la participación de niños, niñas y adolescentes no debe ser entendida solo, como decía hace un momentito, como aquella que se da a través de discursos en la plaza pública o en el auditorio o en las reuniones, ¿no? Donde quienes pueden participar de esta manera son aquellas que tienen condiciones, ¿no? Para un rol de este tipo, que tienen capacidades de liderazgo, que tienen capacidades de comunicación, como para poder hablar y expresarse, ¿no? Esa es una forma, pero no es la única forma de participación. A veces incluso yo diría que ni siquiera es la más importante.
la más importante participación de niños, niñas y adolescentes tiene que darse en los ámbitos en los que se desenvuelven. ¿En dónde? En la familia, en la escuela, en la comunidad. O sea, tenemos que aprender a escuchar, a valorar, a tomar en cuenta su opinión y a proceder con ellos y con ellas, sabiendo que, como dicen algunos chicos y chicas, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotras sin nosotras. Así es. Así tiene que ser. Pero no solo en el espacio público, no solo en el espacio de la política pública o la política en general, sino también en el espacio privado, en el espacio de interrelación cotidiana, ¿no? Entonces es una transformación, vuelvo a decir, revolucionaria lo que plantea la doctrina de la protección integral, porque tenemos que cambiar el chip. Otra cosa, la doctrina de la protección integral supone dos grandes campos o grupos de acción. Uno primero tiene que ver con las políticas públicas universales, o sea, aquellas que son para garantizar los derechos de todos y de todas. Están vinculados a estos derechos, por ejemplo, educación, salud, alimentación, ¿no? Recreación, etc. Y hay otros grupos de acciones que son las políticas de protección especial, que están dirigidas a aquellas que se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos, que sus derechos han sido violentados, ¿no? O que hay situaciones que les impiden ejercer el derecho. Entonces, así es como hay que entender la política pública dirigida a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, con un conjunto de políticas universales y un conjunto de políticas de protección especial. Por ejemplo, en el de protección especial están las políticas dirigidas a hacer frente a la violencia, ¿no? A la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, a erradicar el trabajo infantil, ¿no? A terminar con la explotación económica, explotación sexual, con la trata. Son políticas específicas de protección especial, ¿no? Ese es otro tema, creo, importante. Después, finalmente, quiero decir que el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene tres supuestos que es importante considerar. Uno primero es el desarrollo de sus capacidades a nivel individual, a nivel grupal, colectivo, ¿no? Para poder ejercer esos derechos. O sea, es importante que nos preocupemos por desarrollar esas capacidades. Una de esas capacidades es, por ejemplo, la capacidad de liderazgo, su empoderamiento, sobre todo en el caso de niñas y de adolescentes mujeres. Es clave. Un segundo punto es que es necesario que las normas estén adecuadas y las instituciones estén adecuadas para poder garantizar el ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia. Esa es una condición fundamental. Y una tercera condición es que exista una cultura favorable a su reconocimiento como sujetos de derechos, como iguales, como personas iguales en derechos a todas las demás personas en el país y en el mundo, ¿no? Estos tres, digamos, supuestos, estos tres elementos tienen que estar, digamos, tienen que cumplirse para poder hablar de un ejercicio de derecho. Es la forma como podemos lograr que niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos. Y ustedes que tienen un rol de liderazgo, no olviden que también es importante fortalecer, ¿no? Ayudar a que florezcan los liderazgos desde la niñez. Y el liderazgo, vuelvo a decir, no solamente es un liderazgo en el terreno de la política, ¿no? También existe liderazgo en el terreno social, en el terreno cultural, en todos los terrenos, porque el liderazgo es lo que va a permitir que niños, niñas y adolescentes puedan ser, digamos, no solamente sujetos en sí, sino también sujetos demandantes, ¿no? del ejercicio de sus derechos. Y eso es algo que tiene que darse para que niños, niñas y adolescentes puedan ser sujetos de derechos en nuestro país y en el mundo. Hasta ahí llego. Les agradezco mucho. Gracias, Gerardo.